Hay preguntas que definen una historia, pero hay una que si la respuesta hubiera sido otra, habría deshecho, pues, la realidad misma. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, en el desierto, después de 40 días de ayuno, hubiera cedido a la tentación? Es que es el gran y sí de toda la teología, ¿no? Para entenderlo hay que imaginarse la escena. Mateo y Lucas la pintan con una crudeza. Es increíble. No es un desierto simbólico, es un lugar de aislamiento total, hostil. Y Jesús está en un estado de vulnerabilidad humana extrema, agotado, hambriento. Solo. Exacto. Es el punto de quiebre perfecto. Y es justo ahí donde aparece el tentador. Ok, y antes de meternos en cada prueba, hay una pregunta que lo sobrevuela todo. Y que para mí lo cambia por completo. ¿Podía realmente fallar? Porque la respuesta a eso define si esto fue una batalla real o una demostración de poder con un final ya escrito. Justamente, esa es la tensión central que ha fascinado a los teólogos por siglos. Estamos viendo a un hombre que puede caer, pero elige no hacerlo. O a un ser divino para quien caer es una imposibilidad. Exacto. Y explorar esa pregunta nos permite medir lo que de verdad estaba en juego. De acuerdo. Mantengamos esa tensión en mente. Nuestra exploración de hoy no busca una respuesta final, sino entender la victoria a través de lo que pudo haber sido. Empecemos por la primera. La primera ofensiva, que parece la más simple, pero es profundamente astuta. La tentación del pan. Después de 40 días sin comer, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro. Y fíjate que no es solo una sugerencia para que coma algo, es un desafío a su identidad y a su método. Es como decirle, usa tu poder para ti, resuelve tu necesidad inmediata, olvídate de la providencia, de depender de otro, sé autosuficiente. Precisamente, es la tentación del pragmatismo puro. Pensemos en el contexto. Israel estuvo 40 años en el desierto. Y fue alimentado con el maná. Un pan que no controlaban, que tenían que recibir con fe día a día. Aquí, a Jesús se le ofrece ser su propio proveedor, operar fuera del tiempo de Dios. Y su respuesta, citando el Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, es una declaración de principios radical. Totalmente. Establece desde el minuto 1 que su misión no se va a regir por la urgencia material, Sino por la obediencia espiritual. Una lección que a Israel le tomó 40 años y él la reafirma en un instante. Y al hacerlo, rechaza un mesianismo populista, el de resolver solo las necesidades físicas. que era lo que muchos esperaban. Define su reino como algo de un orden muy superior. Y luego, el escenario cambia, del desierto al punto más alto del templo. Uf, esta es una jugada maestra en manipulación psicológica y teológica. La tentación de la presunción. Y el tentador incluso cita las Escrituras, el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti. El desafío es, salta, fuerza a Dios a cumplir su promesa. Haz un espectáculo y demuestra quién eres. Es la tentación de convertir la fe en un show. En un circo. Buscar la validación con un milagro espectacular, en vez de confiar en la relación humilde con el Padre. Me recuerda a la constante demanda de señales que tuvo en su ministerio. Y su respuesta, otra vez del Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Corta de raíz esa lógica. Claro. La fe genuina no pone a Dios a prueba, confía. Exigir una prueba es en el fondo un acto de desconfianza. Si hubiera saltado, habría inaugurado un ministerio basado en lo espectacular, en obligar a la gente a creer. En lugar de invitar a una transformación interior. Rechaza ser un mago, digamos, para afirmar su rol de siervo. Y esa nos lleva a la tercera tentación, que ya es la más descarada de todas. No hay sutilezas, es poder absoluto. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Le muestra todos los reinos del mundo. Esta es la tentación del atajo. Le ofrece el resultado final, El dominio sobre las naciones, sí. pero saltándose el método, el sufrimiento, el sacrificio, la cruz. Es la corona sin las espinas. Un reino sin la cruz. Y esto me regresa a esa pregunta inicial. Rechazar todo el poder del mundo es una decisión de una voluntad de hierro. Pero para que esa prueba fuera real, la opción de ceder tenía que ser real, ¿no? Y ahí entramos en ese debate teológico que es fascinante. Aquí es donde chocan las dos grandes corrientes.
Por un lado, la postura de la impecabilidad, en latín, non posse peccare. La imposibilidad de pecar. Exacto. Esta visión dice que, como Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre en una unión inseparable, su naturaleza divina hacía al pecado una imposibilidad metafísica. O sea, él no podía rebelarse contra sí mismo. Pero, a ver, si la victoria estaba garantizada, ¿dónde está el mérito? Suena más a una obra de teatro que a una batalla real. ¿No le resta humanidad? Esa es la crítica, y es una pregunta muy válida. Los defensores del non posse peccare dirían que la tentación fue real en el sufrimiento, en la presión sobre su voluntad humana. O sea, fue una prueba genuina de obediencia. Una demostración de la perfección de su humanidad sostenida por su divinidad. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Es como un programa. Si en el código base de su ser está la divinidad, la función de pecar no existe. No es que la resista, es que es una operación imposible para él. Entiendo la analogía. Una imposibilidad por diseño. ¿Y cuál es la otra postura? La alternativa es la pecabilidad, o posse non peccare, la capacidad de no pecar. Lo que implica, claro, la capacidad de sí pecar. Ah, ok. Esta corriente argumenta que para que Jesús fuera nuestro ejemplo, nuestro sustituto, la posibilidad de elegir el mal tenía que ser real en su voluntad humana. La carta a los Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si la derrota fuera imposible, la frase tentado en todo perdería fuerza. Perdería casi todo su significado. Su victoria no sería solo una demostración de poder, sino un triunfo moral, un triunfo logrado en la arena de la libertad humana. Entonces, lo que esto revela no es solo un debate teológico, son dos visiones del heroísmo. ¿Es héroe el que no puede caer o el que puede caer pero elige no hacerlo? Has dado en el clavo. Esa es la médula del asunto. Y para explorar nuestro ¿y si?, tenemos que asumir esa segunda premisa, que la derrota era una posibilidad. Hagámoslo. Juguemos con esa idea. Imaginemos que en una de esas tres pruebas, su voluntad humana cede. ¿Qué pasa en el segundo siguiente? Pasa que entramos en un colapso cósmico. Se rompe todo. El primer efecto sería sobre su propia identidad, me imagino. Absolutamente. Empecemos con la idea del segundo Adán. La Biblia presenta a Jesús como quien vino a triunfar donde Adán falló. Adán desobedeció en un paraíso. Y Cristo obedece en un desierto. Exacto. Un solo pecado de Jesús lo habría convertido en otro Adán caído. Invalidaría su obediencia perfecta. Y si su obediencia no es perfecta, su sacrificio pierde todo valor. La idea del cordero sin mancha se va por la borda. Se desvanece. Su sacrificio en la cruz solo funciona porque es el de alguien perfecto pagando por los imperfectos. Si él se convierte en pecador, entonces él mismo necesita un redentor. Ya no puede ser el redentor. El sacrificio se vuelve inútil. Nos interesa mucho conocer otras reflexiones. Si este análisis les está aportando claridad, un me gusta o una suscripción nos ayuda a seguir explorando juntos estos temas. Entiendo el punto del sacrificio, pero ¿y su rol como mediador? Alguien podría argumentar que un mediador que ha fallado, pues, entendería mejor a la humanidad. ¿Por qué la perfección es un requisito indispensable? Es una pregunta muy profunda. La lógica teológica es que un mediador no solo debe entender a las dos partes, debe pertenecer a ambas sin estar comprometido. Debe ser el puente. El puente perfecto. Si Jesús peca, el puente se rompe a la mitad. Ya lo puede representar a Dios ante la humanidad porque su divinidad estaría en conflicto con una voluntad caída. Y tampoco puede representar a la humanidad ante Dios porque él mismo se uniría a la rebelión. Se convierte en parte del problema. No de la solución. Qué escalofriante. La idea de que el Mesías no solo fracasara, sino que le entregara las llaves del reino al mal, cambia toda la cosmología. Totalmente. Y nos lleva a la consecuencia más oscura, ligada a la tercera tentación. Si Jesús se postra y adora al tentador, no es solo un acto personal de desobediencia. Es más que eso. Es un acto de transferencia cósmica de lealtad. Estaría legitimando el señorío de Satanás sobre la creación. El príncipe de este mundo recibiría el homenaje del propio Hijo de Dios. El plan de redención no solo se detiene, se revierte. El Mesías se convierte en un vasallo del mal, inaugurando un reino bajo su auspicio.
la esperanza de una nueva creación quedaría abortada, para siempre. Es un escenario apocalíptico. ¿No es? Y esto nos lleva a las implicaciones éticas. La victoria de Jesús establece un modelo. Demuestra que la verdadera libertad no es poder elegir cualquier cosa. Sino la capacidad de elegir el bien, la obediencia. Si hubiera perdido, el modelo sería el contrario. Enseñaría que incluso la voluntad más perfecta, unida a la divinidad, puede ser corrompida, que el camino del poder, del atajo, es más fuerte que el camino del sacrificio. Se desmantela por completo el modelo ético del cristianismo. ¿Se validaría la idea de que el fin justifica los medios? Toma los reinos, no importa cómo. La antítesis de toda su enseñanza posterior. Entonces, cuando reconstruimos la victoria a partir de las ruinas de esa derrota hipotética, el panorama se aclara muchísimo. Su victoria en el desierto no fue un simple prólogo. Fue la batalla fundacional que hizo posible todo lo demás. Absolutamente. Cada no que le dijo al tentador fue un sí rotundo a su misión. Y el legado de esa victoria tiene implicaciones muy prácticas. Primero, como dice Hebreos, al haber sido tentado, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. No es un salvador lejano que no entiende la lucha. La vivió en su forma más pura. Hay una conexión de empatía ahí. Y además, provee un modelo, una estrategia. Es notable que en cada respuesta recurre a las Escrituras, no argumenta desde su propia autoridad. Se ancla en la palabra revelada, lo cual, para los creyentes, se convierte en la principal herramienta contra la tentación. La palabra de Dios como arma. Y finalmente, esa victoria inicial parece ser la garantía de la victoria final. Es el preludio indispensable. La victoria en el desierto asegura que la confrontación en la cruz no será una derrota, sino el triunfo definitivo. Demuestra desde el principio que el poder del mal, aunque real y seductor, ha sido quebrado en su raíz por la obediencia del Hijo. La historia que pudo terminar en una tragedia cósmica en esa llanura árida continúa su curso hacia la resurrección. Al final, al imaginar el colapso, entendemos la solidez del edificio. La victoria no fue solo evitar el pecado, fue poner los cimientos de un nuevo tipo de reino y de humanidad. Y su poder no en el dominio, sino en el sacrificio. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás más importante que resolver el debate teológico. Más allá de si era posible o imposible que pecara, la pregunta que queda es, ¿qué significa más para nosotros? ¿La lucha de alguien que no podía caer o el triunfo de alguien que, pudiendo hacerlo, eligió el camino del sacrificio? ¿Cómo amplia eso nuestra forma de ver su ejemplo? Es una pregunta que obliga a confrontar qué valoramos más, ¿la invencibilidad o la elección moral? Y la respuesta nos lleva al corazón mismo del misterio de la fe. Una reflexión que creo está destinada a continuar. Si esta conversación ha enriquecido su entendimiento, compártanla con otras personas interesadas en una reflexión teológica profunda. Y no olviden suscribirse para nuestros próximos análisis.